Emilio Portes Gil, y la cual ha sido uno de los temas a debate luego de diversos casos de delincuencia en las instalaciones de la máxima casa de estudios. Asaltos, balaceras, robos a mano armada y narcomenudeo son solo algunos de los delitos que se cometen en la máxima casa de estudios, ya sea cerca o dentro de sus instalaciones. El pasado 22 de febrero, una catedrática de la FES Acatlán fue herida por un arma de fuego al salir del estacionamiento de este campus sobre la avenida Jardines de San Mateo en Naucalpan. Semanas antes se habían registrado varios asaltos a la comunidad de este plantel. Tan solo habían transcurrido unas horas cuando el 23 de febrero se registró una balacera en Ciudad Universitaria, cerca de la zona de Frontón, con un saldo de 2 fallecidos, ambos jóvenes entre 20 y 29 años de edad, identificados como presuntos narcomenudistas. Un día después, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grau, realizó una conferencia de prensa en donde exigía el esclarecimiento de estos hechos violentos. Además, advirtió que no permitirá que fuerzas policíacas y militarizadas entren a la UNAM. Algunas de las medidas de seguridad que se implementaron abarcan el retiro de comerciantes dentro y fuera de las instalaciones, mayor vigilancia e iluminación en todos los planteles de la universidad, además de exhortar a toda la comunidad universitaria de no fomentar la compra, venta y consumo de drogas dentro de la institución. Pero estos hechos no son aislados. Este 3 de mayo se cumplirá un año del asesinato de Lesbi, una joven de 22 años que fue hallada al lado de una caseta telefónica en Ciudad Universitaria y que recientemente han calificado como un feminicidio. Un mes después fue encontrado sin vida en la Facultad de Filosofía y Letras un joven estudiante de odontología, pero el hecho más reciente es el doble feminicidio de una académica de la UNAM y su hija, halladas muertas el pasado 15 de marzo en un domicilio de la colonia Santa Rosa Xochac de la delegación Álvaro Obregón. Por otro lado, cualquier discusión sobre seguridad en la UNAM forzosamente tiene que pasar por la autonomía universitaria, otorgada en 1929 durante el gobierno de Emilio Portes Gil, y la cual ha sido uno de los temas a debate luego de diversos casos de delincuencia en las instalaciones de la máxima casa de estudios. Goya Crítico. Nuestra universidad está expuesta a riesgos constantes, desde recortes de presupuesto hasta violencia dentro y a los alrededores de sus instalaciones. Todo el grupo que integra la comunidad universitaria, como estudiantes, trabajadores y alumnos, se exponen a diario a asaltos, ya sea en vía pública o en el transporte que usan para trasladarse a sus respectivas facultades. Nosotros como pueblo y como desgracia dentro de una crisis actual, estábamos acostumbrados a estos niveles insoportables de violencia. Sin embargo, la cruel y cruda realidad nos rebasó cuando la violencia y las prácticas narcomenudistas contaminaron el sano ambiente que ponderaba en todos los campus de la UNAM. Esta noche en Goya Crítico nos acompañan un profesor y 2 estudiantes, testigos de este problema que nos atañe y nos incumbe. Nos acompaña la licenciada Ariadna Uribe y jefa de la carrera de comunicación de la FES Acatlán. Muy buenas noches. Gracias, Francisco, por la invitación. Muchísimas gracias. También tenemos al estudiante Alfredo Gante de Filosofía y Letras de la carrera, de la FES Acatlán. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y por último, a Marco García, estudiante de 7º semestre de la carrera de comunicación de la FES Acatlán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias, es un gusto que estén aquí con nosotros compartiendo una emisión más de Goya Crítico. Nuestros invitados debatirán hoy acerca del tema de la inseguridad y la violencia en la UNAM. Muy buenas noches a todos, reitero el saludo, es un gusto estar aquí con ustedes. Les explicaré la dinámica del debate. Como pueden ver, al frente de ustedes se encuentran unos papelitos, están enumerados del 1 al 3. Si me hacen el favor de abrirlos. La licenciada Uribe, el número 2. Número 1. Número 1 y número 3. Entonces, el orden en el que responderán las preguntas del debate: número 1, Alfredo Gante, la licenciada Ariadna Uribe como número 2, y al último tenemos a Marcos García. Entonces, comenzaremos hablando sobre el incremento de la violencia y el narcomenudeo en las diferentes instalaciones de la UNAM. Las reglas del debate son sencillas.
van a disponer de 3 minutos para contestar las preguntas que haremos a lo largo del programa. Si ustedes quieren agregar algo, pueden hacerlo después de que los otros invitados se hayan expresado, ¿ok? Para ser imparciales, pues ya tenemos aquí el sorteo, ya están enumerados, así que vamos a contestar las preguntas. Mucho se ha comentado de las causas que han generado el incremento de la inseguridad y la violencia dentro de la UNAM, que si es la poca seguridad, el incremento del narcomenudeo a causa del aumento del consumo en los estudiantes, el acceso de personas ajenas a la institución, etcétera. Sin embargo, uno de los temas más criticados es el del consumo dentro de las facultades. Entonces, la primera pregunta que hago yo aquí es: ¿por qué los jóvenes universitarios buscan un escape dentro del consumo de ciertas sustancias como el alcohol u otras drogas? La palabra la tiene Alfredo Gante. Gracias, reitero el agradecimiento por la invitación. Tendríamos como principio que determinar cuál es la función del Estado. Para después de haber determinado cuál es la función del Estado y si el Estado está cumpliendo con esta función, saber si el consumo va más allá de la responsabilidad del propio estudiante. Es decir, si bien la Organización Mundial de la Salud admite la drogadicción y el alcoholismo como una enfermedad, esta no se debe a un factor único, es decir, no es unifactorial. Tendríamos que ver cuál es la situación de la sociedad, cuál es la percepción del joven acerca de su propia sociedad. Hay generalmente un aire de desilusión, un aire de inconformidad, un aire de una profunda depresión en la mayoría de los jóvenes, un desánimo terrible. Todo esto tiene que ver sin duda con la organización de la sociedad, es decir, la forma de producción, ¿sí? El sistema capitalista, esta cultura de consumo que finalmente nos lleva a la búsqueda de patrones que en la mayoría de los casos son inaccesibles, ¿no? En tanto a cuestiones físicas como la belleza física, mucho estereotipo a través de los medios de comunicación, la cuestión económica, ¿no? Esta idea continua de que la felicidad dependerá de la cantidad de dinero que pueda acumular, que el éxito está determinado por mi capacidad económica, provoca esta insatisfacción y evidentemente no solo las drogas son el escape hacia esta presión social. La cuestión sería entonces ver si verdaderamente solo es esta la causa. Ok, esas son las palabras de Alfredo Gante. Ahora vamos con el número 2, que es la licenciada Ariadna Uribe. Gracias, Francisco. Coincido de alguna manera con Alfredo, en verdad. Creo que también es una cuestión de educación, es una cuestión de valores que finalmente vienen desde la familia, ¿no? Y si nos damos cuenta que cada vez más alumnos vienen de familias o provienen de familias disfuncionales donde falta papá, mamá, o a lo mejor por ahí hay una cuestión de que los alumnos son más bien educados por los abuelos o por la televisión inclusive, finalmente están cada vez más expuestos, ¿no?, a este tipo de sustancias. También la parte de la aceptación social, ¿no?, como bien lo dice Alfredo, es el tener esta parte de que me acepten porque consumo, porque yo soy el que más se emborracha o el que hace mayores tonterías y las sube a YouTube o a las redes sociales. Entonces también tiene que ver con esta parte de cómo estamos
percibiendo a la juventud, ¿no? Cada vez es mayor el número de alumnos que nosotros detectamos dentro de la carrera, sobre todo de comunicación, que están mayormente expuestos no solamente al alcoholismo, sino también a la cuestión de las drogas, no solamente recreativas, sino también a las cuestiones medicinales o deportivas, ¿no? Que también se pueden estar metiendo esteroides, etcétera, para mejorar su rendimiento, ¿no? Pero creo que sí, este escape de la realidad y esta parte de la aceptación social son algunos de los factores que podríamos estar detectando dentro de este uso, consumo y abuso de las sustancias tóxicas. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con el estudiante de séptimo semestre, Marcos García. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que comparto un poco la idea de la profesora. Hay que tomar en cuenta también como alumnos el tipo de persona, como dice usted, de la familia que viene. Podrían hacer un estudio sociodemográfico tomando en cuenta las características ya sea de nivel A más, por decirlo así, que en este caso sería los que mayor rango adquisitivo o poder adquisitivo tiene, hasta el C menos, que son obviamente las... Y es impresionante el ver cómo es, aunque es una diferencia notoria en cuanto al poder adquisitivo, esto no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque las personas que menos dinero tienen buscan malamente el recurso para poder seguir adquiriendo estos estupefacientes, que es lo que son, mediante el robo, hurtar a sus propios padres, abuelos, las personas con las que viven, y las personas obviamente que tienen poder adquisitivo, pues tienen la posibilidad de conseguirlos en el momento que ellos quieran. Realmente también es una parte del círculo social donde ellos se mueven. ¿Por qué? Porque si yo veo que mi compañero, mi mejor amigo, lo consume y él me dice, se siente bien, está bien, yo digo, bueno, yo no me siento tan bien, ¿por qué no puedo hacerlo? Si él me está diciendo que se siente bien, te puede llevar a, digámoslo así, a un mundo diferente en donde te vas a alejar de tu realidad, pues ¿por qué no lo puedo probar? Y si tengo la capacidad, bueno, la tenga o no de pagarla, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Y dentro de la escuela se ha estado permitiendo, porque como dicen por ahí, en las narices de las autoridades se está haciendo, lo saben y no hacen nada, prefieren hacer pleito porque estás jugando, vamos a poner un ejemplo, baraja o cualquier cosa de esa, que realmente ver y preocuparse por una situación que está latente y que todos la conocemos realmente. Entonces yo creo que comparto la idea de los dos, creo que sí es un poco el ámbito social en el que te mueva y también un poco los ideales, porque ya como joven adulto que eres, creo que ya tienes conocimiento de lo que puede o no te puede provocar este tipo de sustancias. Ok, muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar los invitados? Algo muy rápido. Yo como alcohólico en recuperación, podría aportar desde mi perspectiva de consumidor, ¿no? Normalmente hay mucho la tendencia a suponer que el alcoholismo se da sobre todo en jóvenes cuyas familias son disfuncionales. Yo vengo de una familia perfectamente funcional, ¿no? Pero sí vivo en una sociedad que francamente no me ofrece una opción hacia lo que podríamos llamar la felicidad. Hacia donde quiera que yo mire, hay desgracia, hay muerte, hay pobreza, ¿no? Hay este abandono por parte del Estado, y por eso yo hacía mucho énfasis en la función del Estado, de que efectivamente, incluso desde la perspectiva de Maquiavelo, la función fundamental del Estado es el bienestar de la comunidad, ¿no? Y mientras no se cumpla, la sociedad se siente como en un estado de orfandad, ¿no? Ya que su padre, el Estado, no es capaz de proveerle este bienestar al cual está obligado y el cual atendemos o creemos que es su obligación, ¿no? Sin darnos cuenta que finalmente el Estado es cada uno de nosotros y no esta especie de
de sustantivo abstracto, ¿no? Que no tiene, sino que verdaderamente el Estado es cada uno de nosotros y las decisiones que tomemos. Muchísimas gracias por las respuestas. Muchas veces vemos que la sociedad mexicana muestra indiferencia hacia los actos delictivos. Esto que llaman la normalización de la violencia como algo que ya respiramos y que llevamos presente hasta en nuestra cultura. A veces, nosotros como jóvenes somos los que dejan pasar por alto estas acciones. Y lo podemos ver con este sondeo que realizó nuestro compañero Héctor. Adelante con el video. En la Facultad de Estudios Superiores Acatlán ha incrementado la inseguridad en los últimos meses. Esta facultad, de la máxima casa de estudios, ha sufrido ataques de inseguridad y violencia, con más de 21,000 alumnos matriculados. La FES Acatlán se ha convertido en un sitio vulnerable desde los asaltos a sus alrededores hasta la delincuencia dentro de sus instalaciones a alumnos y profesores. Las autoridades correspondientes no han hecho labor ante esta problemática y esta es la opinión de los alumnos. Yo creo que siendo la Facultad de Estudios Superiores Acatlán la universidad más importante dentro de la región, yo creo que debería de haber muchísimo más seguridad dentro del campus y afuera para que toda la comunidad estudiantil y externa al campus pueda tener una seguridad y sentirse cómodo de estar viniendo a un ambiente escolar. Creo que siendo una facultad que da buenos resultados, no tiene la atención que debería por parte de las autoridades y esto es un foco rojo. Pues es un asunto que se tiene que tratar, es de importancia, porque pues a nadie le gusta que lo estén asaltando, o bueno, cualquier cosa de eso. Pues yo opino que está mal, dado que la escuela pues es reconocida a nivel mundial, nacional, entonces se puede decir una falta de respeto como nosotros como estudiantes, que siendo la máxima casa de estudios tengamos esos problemas afuera de nuestra escuela. Yo creo que los puestos ambulantes no tienen nada que ver con la inseguridad dentro de la escuela. De hecho, a la comunidad estudiantil dentro de la FES Acatlán nos perjudica, ya que muchas veces ahí es donde hacemos nuestras comidas o donde hacemos alguna parada, lo que sea. Si lo ocupamos, no creo que tenga algo que ver. Puede funcionar simplemente por estética. No, yo creo que los puestos ambulantes no hacen nada más que proporcionar alimentos más baratos de los que hay en la escuela o diferentes. Pues no, o sea, estéticamente sí se ve mejor la FES, pero realmente creo que los vendedores ambulantes no son delincuentes. Creo que es para desviar atención. Pues sinceramente yo no he visto ningún cambio, y pues digo, a final de cuentas los puestos ambulantes se terminaron poniendo, creo que del otro lado o algo así. Pues no, porque realmente ellos solo estaban haciendo su trabajo, no tiene nada que ver con la seguridad de la escuela, simplemente muchos solo lo hacen para sobrevivir, para llevarse un taco a la boca. Me sentiría seguro con una patrulla en cada entrada de la facultad. No, yo siento que hace falta más, la matrícula es bastante grande y siento que una patrulla no ayuda a cubrir todos los estudiantes que hay. Yo preferiría que hubiera más patrullas o al menos más policías o algo así. No, la verdad no, para el tamaño de la escuela se me hace insuficiente, la verdad es que necesitaríamos más. No, creo que es totalmente insuficiente debido a las condiciones de inseguridad y delincuencia que estamos viviendo. Una propuesta sería mitigar el acceso de cualquier persona dentro de la facultad y estar monitoreando 24 horas los alrededores de la escuela. Yo propondría que haya más patrullas, que haya más chequeo dentro de la escuela, ya que entra mucha gente que no es de aquí. Bueno, mandaría más patrullas, más alumbrado. Pondría, no sé, tal vez cámaras de seguridad en los alrededores y un transporte especial para alumnos que salgan de determinados lugares, porque es en donde más se da, o el metro luego para la escuela es en donde más se están dando los asaltos. Creo que se debería de disponer de muchísima más vigilancia, no solo en la puerta principal de la FES, sino en sus alrededores, y no solo en ciertas horas del día, y en todo el día y sobre todo en la noche. Y ahí lo tienen, televidentes,
la mayoría de los estudiantes de la FES Acatlán coinciden en que haber quitado los puestos ambulantes de comida no fue una gran opción y que la policía que vigila a las afueras de la FES Acatlán es un poco incompetente y de hecho necesitaríamos más patrullas. Gracias a nuestro compañero Héctor por este gran sondeo. La siguiente pregunta va en relación al sector más grande que conforma la comunidad universitaria. Nos referimos a los estudiantes. Y es aquí donde yo pregunto, ¿por qué a pesar de que los estudiantes universitarios tienen conciencia de los problemas que agravan a su universidad, conservan esta indiferencia en su institución? Por ejemplo, en el caso de narcomenudeo en las canchas de CU, vemos el consumo, venta y distribución de estos estupefacientes y nadie hace nada. Nos quedamos con Alfredo Gante. ¿Empezamos? Claro. Bien, yo considero que esta sociedad ha malentendido un término como la individualidad y la ha llevado a un grado de individualismo tal que es suficiente un teléfono con redes sociales para sentirme completo. Pero si a esto le agrego una sustancia que me provoca un estado alterado de mi conciencia, por supuesto que el problema se agrava, ¿no? Hay una conciencia, pero no hay un deseo evidente de modificación acerca de lo que está pasando con la sociedad, en la medida en que mientras a mí me vaya bien, los demás no tienen importancia para mí, ¿no? A menos que estos tengan cierta utilidad para mi propia felicidad. Entonces, desde Aristóteles siempre se hace gran alarde de este deseo de comunidad y que la comunidad es antes que el individuo, ¿no? Y hay, por supuesto, una justificación acerca de esta idea de Aristóteles en la medida en que un hombre por sí mismo no puede sobrevivir. Sin embargo, hay esta pérdida del sentido de unidad, ¿no? Hay esta pérdida del sentido de pertenencia precisamente porque la sociedad, en esta evolución, tanto en su pensamiento, tanto en las formas de producción y en las formas de consumo, que ha aislado absolutamente al individuo, ¿no? Le ha desprovisto de esta posibilidad real inevitablemente citando a la Biblia, de amar a su prójimo, ¿verdad? Es decir, el amor al prójimo ha quedado al amor al más prójimo, que soy yo mismo. ¿Me explico? Entonces, mientras no haya verdaderamente esta idea de comunidad universitaria, ¿no? y permanezca esta idea de individualismo y de siempre yo, considero que seguirán ese tipo de problemas. Muchas gracias. La palabra la tiene la licenciada Ariadna. Gracias. Creo que dentro de esta apatía y dentro de esta sociedad individualizada, siempre es muy fácil echarle la culpa al de arriba. Siempre, ¿no? La autoridad no hace nada, son ellos, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, creo que este problema es una responsabilidad compartida en todos los sectores de la población, de la sociedad y específicamente de la comunidad universitaria. No podemos perder de vista que es un problema nacional, eso nos queda clarísimo, pero en este caso que nos compete a la UNAM, sí es bien importante que nos quitemos como esa venda, ¿no? Y siempre tratemos de desmitificar el tipo de conceptos que se pueden dar en este tipo de cosas, ¿no? Tiene que pasar algo tan grave como un sismo para ser unidos, ¿no? Tiene que pasar algo tan grave como que maten a una persona para levantar las manos y estar juntos y estar unidos. Entonces, creo que esta parte es, como insisto, es una responsabilidad compartida. Yo que formo parte de la administración y lo he formado desde hace 17 años en la UNAM,
siempre es muy fácil, les digo, criticar, ¿no? Pero también está esta parte, ¿no? De saber qué se ha hecho y qué se ha hecho bien y qué se ha hecho y se puede mejorar sobre todo, ¿no? Está la parte del sendero seguro, está la parte de los acuerdos a los que se ha llegado con el municipio para justamente pedir el apoyo de los cuerpos de policía. Similar obviamente la autonomía, ¿no? Porque también esta parte de la autonomía está muy mitificada, ¿no? De la autonomía es si alguien alguna persona ajena o algún policía entra a la universidad y creo que va más allá de eso, ¿no? La autonomía va completamente más allá de esos asuntos, pero sí yo no sé y se los dejaría en el aire. ¿Ustedes se sienten más seguros con una patrulla o se sienten más inseguros? ¿No? O sea, creo que será una parte también de cómo responder como comunidad ante ese tipo de problemas. Muchas gracias. Creo que la pregunta que acaba de lanzar la licenciada Uribe es muy importante y me gustaría que la respondieran ustedes dos, pero vamos con Marcos García. Muchas gracias. Creo que es importante la pregunta porque sí, realmente no es de ahorita, no es de hace un año, no es de dos. Hace ya un tiempo aquí dentro de la facultad, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, ya tiene un tiempo, hubo una cantidad importante de explosiones dentro de la misma escuela. Entonces, ¿qué sucedió? Llamaron a las patrullas y las patrullas, en lugar de garantizarte la estabilidad, ya ni siquiera la seguridad de tu vida, sino una seguridad mental, te preocupaban más porque muchas personas estaban saliendo por el estacionamiento de aquí de la facultad y te decían, no puedes salir, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, en lugar de preguntarte, ¿estás bien? ¿Estás seguro? O sea, para salir te pedían tu credencial, estaban viendo que tú la mostrabas y todavía te preguntaban, ¿qué estás haciendo? Con un poder muy arraigado y con una violencia comunicativa muy presente, donde en lugar de sentirte seguro, te sientes lastimado por las autoridades que se supone que son las que te protegen. Entonces, muchas veces yo creo que dentro del miedo que ellos sienten al no saber cómo van a reaccionar o cómo vamos a reaccionar los jóvenes como autoridades y sabiendo que tienen la capacidad, la autoridad para hacer cualquier tipo de cosa en estas situaciones, se alteran y en lugar de tomar las cosas con más tranquilidad, ellos te violentan a ti como, ya ni siquiera como estudiante, como ser humano, te violentan y ya no sabes a quién acercarte. Ya no te puedes acercar a gente de tu escuela porque te roban, porque te asaltan, porque te atacan. Y cuando vas con la gente que se supone que te tiene que proteger, se pone de una manera violenta y entonces ahí es donde realmente te preguntas, bueno, si ya no me cuidan ellos, si ya no me cuidan ni dentro ni fuera, ahí es donde entra el sentido de el yo. Entonces, pues me voy a tener que proteger yo solo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, estoy viendo que están atacando a alguien por ahí. Como dicen por ahí, no veo, no escucho, mejor no hago nada, me voy a un lugar donde yo pueda estar seguro. Creo que es más por el lado por el que va, el hecho de que ya no te sientes seguro. Muchas veces podría decir yo que ni con tu círculo de amigos, porque en una crisis no sabes quién va a reaccionar bien, quién va a reaccionar mal. Entonces son ese tipo de cosas que yo creo que son cosas, como dice la licenciada, son cosas de todos. Muchas gracias. Alfredo Gante, ¿algo más que quieras agregar para terminar contigo? Sí, con respecto a esta cuestión del individualismo, efectivamente hay esta evasión constante de mi responsabilidad como ciudadano en todos los sentidos y mis obligaciones como parte de una comunidad que efectivamente goza de una autonomía, que no de una exterritorialidad, ¿no? Es decir, no somos de ninguna manera ajenos a este problema profundísimo que significa la inseguridad en todo el país. Lo triste es que efectivamente se ha perdido en muchos sentidos este espíritu combativo que nos pertenecía a los jóvenes, en mi caso ya no tan jóvenes, pero que con el paso del tiempo se ha ido diluyendo de alguna manera, ¿no? La búsqueda, ¿no?, de este estereotipo de felicidad que nos ofrecen los medios de comunicación, creo que ha tenido una influencia profundísima en la forma en que ahora percibimos
la propia sociedad, ¿no? En la que nos percibimos a nosotros mismos como personas exitosas, ¿no? Y dejamos a un lado esta idea de la universidad como esa semilla de conciencia crítica, como esta semilla esta cuna, perdón, de movimientos sociales, como esta cuna de vanguardia en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo en las humanidades. Muchísimas gracias. Y ahí lo tienen, televidentes, de la propia boca de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. No saben qué hacer cuando ven una patrulla, si sentirse seguros o asustados, porque realmente creo que la inseguridad anda muy difícil. Bueno, pensando un poco en los hechos acontecidos tanto el 3 de mayo del año pasado con el caso de Leslie y el atentado en contra de la profesora Ana Luisa a escasos metros de las instalaciones de la FES Zacatlán, la respuesta de los estudiantes, aunque fue de apoyo en las redes sociales, fue muy pobre en cuanto a acción social, o quizá pensando en la falta de exigencia al gobierno para mejorar el presupuesto a la UNAM. Entonces, ¿por qué creen ustedes que el repudio por parte de los estudiantes hacia estos actos ya no se expresa en marchas ni en movimientos estudiantiles? ¿Qué está pasando? Obviamente son hechos lamentables, pero creo que sí hay que ser muy claros en que son cuestiones y se trataron de asuntos personales que se celebraron dentro del campus universitario, ¿no? Tanto en el caso de Leslie como en el caso de la profesora Ana Luisa, se ha probado que fueron cuestiones personales las que orillaron a estos agresores a celebrar estos atentados dentro del campus. Entonces, sí, tampoco quisiéramos llegar como al grado en Estados Unidos, ¿no? De que ya los maestros tengamos que traer armas para defendernos, o creo que, o pasar por detectores de metales, ¿no? Creo que tampoco tendríamos que llegar a esos grados. Inclusive, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando se pusieron los torniquetes, la ola que hubo por haber puesto los torniquetes, ¿no? Entonces, si la autoridad, en nuestro caso, la administración celebra ciertas medidas que nos traigan cierta seguridad, también son contraproducentes porque entonces ya nos están tachando de que somos represores, que X, Y y Z, ¿no? Entonces, insisto, esto tiene que ver con tomar estas medidas de seguridad siempre y cuando todos cumplamos la parte que nos corresponde. O sea, que la gente de vigilancia en realidad vigile y que sea una vigilancia eficaz, no solamente que se llamen por el radio, ¿no? O sea, en el poli se sabe que en el Politécnico la bancaria es la que está adentro, ¿no? Obviamente por esta cuestión de la autonomía no es permitible en la UNAM, y en la UNAM está el personal sindicalizado que se encarga de la vigilancia, más no de la seguridad, ¿no? Ahorita hablaba Marco perfectamente de ese atentado. A mí me tocó estar en el atentado, ¿no? Yo estuve en el edificio de gobierno cuando nos llegaron los explosivos y se ve vulnerada tu integridad. Y dices, es que ya saben quién soy, saben en qué coche ando, y cuando Acatlán es tu lugar seguro, llega el momento en que dices, ya con qué seguridad o con qué confianza voy al lugar de trabajo, ¿no? Y finalmente no queda más que confiar. O sea, algo que hemos perdido mucho como sociedad es la confianza, ¿no? Entonces, pues no queda más que estar alertas y confiar también en el que está al lado, y en que en algún momento puede brotar este asunto de la confianza y del compañerismo, sobre todo, ¿no? Como universitarios que somos. Muchas gracias. Vamos con Marcos García. Muchas gracias. Yo creo que esa parte del compañerismo es muy importante porque, y no es que, contestando la pregunta, no es que se pierda el interés de la comunidad estudiantil, simplemente, o de lo que yo me he percatado en las últimas veces que se han hecho como este tipo de marchas, es que mucha gente en los grupos de Facebook que hay de Comunidad FES Zacatlán, como se llame, muchos compañeros toman la postura de sí, hay que hacer una marcha, hay que hacer esto, hay que expresarnos con el único fin de faltar a clases. Y a muchos no les parece. ¿Por qué? Porque es lo que yo platicaba con uno de mis amigos. ¿De qué te sirve faltar 2, 3 días a clases si a final de cuentas las cosas van a seguir igual? El profesor va a querer reponer su clase. Perder una clase para ir de verdad solamente a faltar a clases, porque si haces una cuenta de los alumnos que se convocan o de la plantilla de alumnos que hay en la FES Zacatlán y lo ves en las marchas, en estos tipos de mítines que hay, no asiste ni el 20%. La mayoría
incluso cuando se hacen en el momento, o sea, si ahorita mismo se hiciera, muchos aprovechan para no entrar a clases e irse a tomar una cerveza, lo que sea. No es falta de interés por la situación, es falta de interés del humano mismo, de ya no me interesa porque ya no reaccionaron una vez y aunque reaccionen, a mí no me pasó. A mí no me pasó, yo prefiero estar con mis amigos, no asistir a una clase. Parece que se ha vuelto más importante el decir no asisto a una clase a decir está pasando esto en mi universidad, porque es muy fácil quejarse y decir los maestros, las autoridades, nadie hace nada. Pero cuando a ti te llaman para ser parte de, para cuidar a tu universidad, como dice la profesora, el día del atentado, si, como dicen por ahí, si ya ni en tu casa te sientes seguro y esta se supone que es nuestra casa, entonces es eso, ya no sienten el sentido de pertenencia, ahora sí sienten el sentido de pertenencia, de decir voy a defender mi casa, voy a defender, no, el chiste es, bueno, no vamos a tener clase. Yo creo que es eso, no es falta de interés en las situaciones, es falta de interés ya en todo. Muchas gracias. Hablando de redes sociales o entretenimiento, Alfredo Gante, yo te pregunto, ¿cómo crees que el contenido de entretenimiento que consumen los jóvenes, como el heroísmo atribuido a los narcos, promueva una cultura de violencia y depreciación del género femenino? Bien, a mí me parece que dime qué escuchas y te diré quién eres, ¿no? Hay profundas fallas en nuestro estado, ¿no? Hay un vacío profundo en los miembros de la sociedad. Hay una carencia de aspiraciones que tengan que ver con situaciones positivas, y la única situación positiva que ve el pobre es la posibilidad de llegar a ser rico. En ese sentido, el narcotráfico, el crimen organizado, ofrece un camino casi inmediato. En mi comunidad, en la comunidad de mi pareja, en cualquier lugar donde yo me pare, siempre está presente alguna persona vinculada al crimen organizado, y que de la noche a la mañana emergió de la clase más baja a las clases más altas. Entonces, finalmente es cierto que los medios de comunicación tienen una influencia profunda, pero hay también una falta de respuesta como individuos. Muchas gracias. Vamos con el siguiente video que les tenemos preparado. Realizamos un sondeo al personal administrativo de la FES Acatlán con el fin de conocer la visión de este segmento de la facultad respecto a un tema tan delicado como es la seguridad. Y pese a que conseguimos algunas entrevistas, la mayoría de los administrativos a los que se les pidió que participaran, al enterarse de cuál era el tema a tratar, se rehusaron argumentando que preferían no participar. Quienes sí decidieron participar, esto fue lo que declararon. Pues han hecho lo que se puede. O sea, tampoco es que estemos exentos del entorno del país. Pero, o sea, los esfuerzos están de alguna manera, ¿no? De los límites de lo que se puede, creo que sí se está haciendo. Sí, considero que sí. ¿Por qué? Hay muchas cuestiones que son muy ajenas a la universidad. En el momento en el que suceden afuera de, entonces ya la jurisdicción de las autoridades de aquí está hasta ahí, llega hasta ahí. Entonces se ha tratado de hacer lo mejor posible para que al menos dentro de aquí del plantel estén en las mejores condiciones, pues instalando los botones de emergencia, a pesar de que juegan con ellos algunos alumnos, mejorando la iluminación, aumentando los rondines, tanto del personal de vigilancia como que hacemos nosotros, que también se nos pide que empecemos una vuelta por las instalaciones para asegurarnos de que todo está bien.
tomo mis precauciones. Tampoco, o sea, vamos, vivo en México, ¿no? Entonces las mismas precauciones que tomo fuera las tomo dentro de la escuela. Y las mismas políticas que tomo para viajar en metro, pues las tomo para venir a trabajar. Entonces, creo que me ha funcionado. Hace un mes más o menos, iba yo saliendo ya en la noche para mi casa y me tocó ver cómo iban siguiendo a una persona que traía una pistola en la mano y los policías iban también correteándolo con la pistola en la mano. Pero algo relacionado conmigo y mi seguridad, no. Miren, es que es bien complicado, o sea, son asuntos que sí son multidimensionales, entonces decir, pues tendríamos que poner cámaras. No, sí se necesitan cámaras, pero sí se necesita más personal de apoyo y para eso necesitamos más presupuesto. Necesitamos capacitación también. Ahora, ¿qué pueden hacer y qué no los vigilantes de la universidad? En el sentido de, pues están para procurar instalaciones para cuidar accidentes, no son una policía ministerial que ande deteniendo malandros, ¿no? Pues es gente de vigilancia que revisa, vamos, que están capacitados para trabajar con alumnos, no con malandros que vienen armados, ¿no? Es como pedirle al conserje que sea psicólogo, son dos cosas distintas. Yo creo que se tiene que hacer mucho dentro de la facultad, pero sobre todo yo creo que podríamos cambiar mucho sin tener que depender de nadie más, si la propia comunidad nos empezamos a ser conscientes de que el espacio está abierto. Pues mira, no es tanto como una propuesta que tener que obligar a todos los funcionarios a hacerlo, pero ahora cuando sucedió lo de la profesora aquí de socioeconómicas, a mí se me había ocurrido quizá hacer como algún tipo de difusión, al menos los funcionarios que traemos vehículo y que estamos a disposición, platicar con la comunidad y, no sé, ofrecerles, acercarlos a algún punto, pues algún metro, que les quede de paso, ¿no? Para que no tengan que tomar el camino tan noche, porque pues es un hecho de que es demasiado insegura esa ruta, que va de aquí a 4 caminos. También, no sé, campañas para concientizar a los chicos de que no anden solos en la calle, que no anden tampoco ya muy tarde, que no se vayan a beber y luego se ponen más vulnerables todavía. Pero pues no sé qué tan realizables pueden llegar a ser esas medidas. Bueno, pues ahí tienen el video que nuestra compañera y reportera Tania Rodríguez trajo para ustedes. Sucesos como el de la joven abusada sexualmente en CCH Vallejo y la de Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM son hechos que el rector solamente los condenó. Entonces, ¿por qué solo se condenan los hechos a través de comunicados escritos y no hay otro tipo de propuestas para acabar con la inseguridad? Tiene la palabra Alfredo Ganti. Gracias. Considerando que al propio gobierno federal se le ha ido de las manos la situación de la seguridad en el país, solo nos queda como consuelo pensar que Universidad Nacional había tardado, ¿no?, en ser víctima de esta ola de violencia que azota tristemente a nuestro país. El problema tiene que ver con que no solo es un asunto de qué puedo proponer yo dentro de mi comunidad universitaria, ¿no?, sino dentro de mi propia comunidad, de mi colonia, de mi pueblo, de mi barrio, ¿no? ¿Cómo puedo yo colaborar como aspirante a profesionista o como profesionista para que efectivamente el mayor de los males que atañe a la sociedad, que es la desigualdad,
vaya disminuyendo. Porque en la medida en que la desigualdad social no sea combatida, los problemas van a continuar y por más ejército que se meta, esto va a terminar en una guerra civil, en donde probablemente por el poder armamenticio tenga ciertas ventajas el crimen organizado, tristemente. Entonces, todo tendría que redundar en una cuestión de concientización y educación. ¿Pero qué tipo de educación? Porque si bien la universidad nos da esta posibilidad de prepararnos académicamente, yo tenía un profesor en preparatoria 9 que decía, la escuela debe ser formativa y normativa. Es decir, me debe formar como profesionista, como alumno, pero al mismo tiempo también me debe dar ciertas normas de convivencia social que permitan efectivamente el equilibrio necesario para que se dé por inicio la paz, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente hay un relajamiento por parte de los padres hacia los hijos, ¿no? Yo escucho continuamente decir, es que mi hijo es mi amigo. Discúlpame, pero no, es tu hijo, eres su padre, eres la figura de autoridad que debe determinar los límites dentro de la casa, ¿no? Para que fuera de ella sea un buen ciudadano. Entonces, en la medida en que los niños ya no le temen ni a su madre, que es terrible decirlo, pero es una realidad, en esta medida, ¿a quién le van a temer? ¿No? Finalmente, el maestro queda absolutamente rebasado en cuanto quiere meter en cintura al niño. Entonces, hay que revalorar, ¿no? La situación de los valores. Esa es para mí parte de la solución. Muchas gracias. Licenciada Ariadna, ¿algo que quiera agregar? Volvemos a lo que platicábamos en un inicio, ¿no? La cuestión de los valores, la cuestión de la educación, bien lo mencionan, esta parte de la educación permisiva, ¿no? Donde los papás con dejo, ¿no? De que mi hijo haga lo que él quiera, al fin que él decide, etcétera. Pues sí, pero ¿qué estamos viendo? Embarazos no deseados, violencia, feminicidios, toda esta parte de que no veíamos, ¿no? Y decíamos ahorita en el corte, ya nos vemos rebasados, ¿no? Entonces, creo que, insistimos, no es un problema solo de la UNAM, creo que el rector, independientemente de que se pronuncie y haga comunicados, creo que sí ha habido estas acciones, a lo mejor son más visibles en el campus central, ¿no? Finalmente, pero creo que cada una de las entidades de la UNAM ha hecho dentro de la medida, también de sus posibilidades, lo viable para salvaguardar nuestra integridad, ¿no? Insistimos, hasta que no haya, y como bien lo dicen, hasta que no haya esta parte de la igualdad, ¿no? Social, dejará de haber robos, ¿no? Hasta que todos tengamos esta distribución de la riqueza o distribución en general, dejará de haber robos, dejará de haber, mientras no consumamos o no seamos adictos a las drogas, pues no habrá por qué consumirlas, ¿no? Entonces, y mientras más muros hagan, pues más mexicanos seremos, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con cuestiones que son ya de otras dimensiones que sobrepasan a la universidad, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora vamos con Marcos García. Bueno, creo que también pensando en cuando tu sistema se siente en crisis, metes en crisis a todos los demás. Yo creo que un comunicado es parte de decir, todavía lo podemos controlar, todavía no es, son situaciones que parece que ya están fuera de control, pero lo que es cierto es que con los comunicados es tratar de dar un poquito de esa tranquilidad dentro de todo, como dicen, el mar está todavía muy precipitado, es tratar de dar calma y como dicen, la educación, dígase social, económica, todo viene desde el hogar, porque
tampoco podemos decir que como padres forman, porque no puedo decir formamos, forman delincuentes, pero mucho de lo que se ve en casa es de lo que se refleja en la sociedad misma. Si yo veo que hay un ambiente tenso, agresivo en mi casa, obviamente es lo que yo voy a reflejar con mis amigos, con la gente con la que me rodeo. Entonces hay que tratar de entender lo que las autoridades de la UNAM están haciendo, es no entrar en crisis ellos, y creo que por su parte no hacer entrar en crisis tanto a los alumnos como a los padres de los alumnos, porque muchas veces pueden decirte como padre, no vayas a la escuela, porque no sabes en qué momento tu hijo se va a ir y no va a regresar. Entonces estos tipos de comunicados es como tratar de apaciguar lo que está sucediendo y darle calma tanto a los padres como a los mismos alumnos, como al mismo sistema, no caer en el error de si estamos graves, necesitamos ayuda. Creo que es eso. Muchas gracias, en verdad sus opiniones son muy importantes, pero ahora veamos qué opinan los vigilantes. Adelante con el video. Mayores rondines, tanto de funcionarios, profesores, algunos alumnos estuvieron sumando para hacer recorridos por toda la escuela. Dentro de la escuela también en lugares muy oscuros también se instalaron varias luminarias en los lugares que teníamos detectados como focos rojos o muy oscuros, y esto pues para garantizar la integridad de toda la comunidad universitaria. El director solicitó una entrevista con el comisario de la Policía Municipal de Naucalpan y otros funcionarios para solicitarle el retiro inmediato de todos los puestos que se encontraban alrededor de la facultad como primera medida. También se les solicitó la intervención de la Policía Municipal para que realizaran rondines frecuentes y que hubiera y estuviera permanentemente vigilancia, ¿no? Se destinaron 5 patrullas que a lo largo del día y la noche hasta que se cierre la facultad se retiran. Aproximadamente son 150 vigilantes para los 3 turnos, de la mañana, tarde y nocturno. Tenemos cámaras de seguridad en todos los aspectos, tenemos torres, tenemos los vigilantes que constantemente están dando vueltas. Nosotros no tenemos herramienta suficiente para poder tener la seguridad y ponernos al tú por tú con la gente, ¿no? No se trata de eso, sino se trata de apoyarnos unos a otros como estudiantes y como trabajadores. ¿Alguna preparación? No, yo entreno box, es lo que me ayuda, y levanto pesas. Pero sí se necesita una capacitación para poder prevenirnos uno como trabajador, prevenir la situación. El radio nada más es la comunicación que tenemos, no tenemos otra herramienta para poder ver si podemos actuar como afuera, ¿no? Claro, muchas veces nuestros alumnos dicen que o señalan que fueron objeto de un robo o de algún índice de violencia. Sin embargo, muchas veces no lo reportan directamente aquí a la oficina jurídica para brindarles el apoyo inmediato. Los estudiantes no tienen una visión realmente del problema que se vive, entonces no denuncian, realmente no denuncian en ese aspecto. Y la vigilancia, recuerden que por ejemplo en toda la zona tenemos postes en el cual ustedes pueden contar con la seguridad de nosotros. Sí, ya antes, no sé, teníamos reportes de robos después de las 8 de la noche con sujetos en motocicleta. Entonces, después de que implementaron la luminaria y el patrullaje continuo, ya ha disminuido bastante, mucho el robo a transeúntes, estudiantes. Después de ver este video, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría mejorar el ambiente en las aulas dentro de este contexto de inseguridad? Bien, yo considero que tiene que definitivamente ser a partir de los hechos. Finalmente, en una situación tan lamentable como la que vive el país, tristemente solo me queda ser un buen ciudadano
y tener la esperanza del que está a un lado, de que el que está a un lado tenga la misma convicción. Muchísimas gracias, licenciada Diana. Mencionábamos hace un momento, ¿no? Confiar, o sea, tener la confianza y venir a lo que tenemos que venir a la escuela, ¿no? Que es los profesores a enseñar, los estudiantes a aprender y generar esta comunidad que finalmente sea con este compañerismo, ¿no? Como debiera de ser. Muchísimas gracias. Marcos García. Como muchos nos jactamos de decir que somos una familia en la universidad, empezar a preocuparnos por volver a ser una familia universitaria, nosotros que pedimos la seguridad, no violentar ni a los que nos brindan la seguridad, ni a los demás compañeros, y los que nos dan seguridad, o por lo menos vigilancia, que lo hagan de la manera correcta, no simplemente con un, sí está bien, pasa. Creo que es importante, como dicen, empezar a hacer tu tarea desde la casa. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a ver qué piensan los profesores de la FES Acatlán ante esta pregunta. Sí y no. Sí, porque bueno, en general nunca me ha sucedido nada. He dejado mi carro en alguna ocasión, olvidé cerrarlo, no ha pasado nada. Pero no me siento del todo segura, sobre todo por las noches. Estoy en el área de idiomas, la salida hacia el estacionamiento está muy sola, sábados por la tarde también está muy solo. La situación de sentirme insegura es porque también en la caseta de vigilancia, por ejemplo, en los sábados, ha habido sábados que no piden identificación, entonces puede entrar cualquier persona. Hay otras ocasiones en que no hay nadie, hay otras ocasiones en que se ponen estrictos, pero igual puede entrar cualquier persona. He sabido de otros profesores que también los han asaltado, sobre todo aquellos que traen computadora en el camino de aquí al estacionamiento. Dentro de la facultad me siento muy seguro. Muy seguro, nunca he tenido No, ningún problema, de seguridad ninguno. ¿Cuál es su opinión sobre los casos que se han dado de asaltos? Pues me parece lamentable que se vaya permeando el ambiente de ello por esas experiencias. Sin embargo, me parece que es inevitable pensar que la FES Acatlán se aísle del entorno en el que está, de tanta violencia y tanta inseguridad. Entonces, en algún momento me parece tenía que permear esas condiciones exteriores, lamentablemente. ¿Usted cree que hayan quitado los puestos ambulantes de los afueras sea beneficioso para la seguridad? No sé qué tanto lo puede hacer. Desde una mera opinión yo creo que no tanto, porque esos puestos pues, más bien proveían de ciertos servicios y productos a los estudiantes. Pero bueno, me imagino, quiero suponer que la medida está tomada en función de alguna lógica que sigan inteligencias de seguridad, no lo sé. Creo que no es suficiente el hecho de que estemos hablando de una matrícula de más de 20,000 estudiantes, implica el que pudiéramos tener una infraestructura diferente para garantizar la seguridad. No conozco el número de vigilantes o personas destinadas a vigilancia, pero nada más por número de estudiantes yo pensaría que es insuficiente, ¿no? Y esto pues habrá que agregar profesores, trabajadores, etc. Entonces estamos hablando de una comunidad, si no mal me equivoco, de arriba de 23,000 personas. Entonces la seguridad dentro y fuera del plantel me parecería que no es suficiente, sobre todo afuera, ¿no? Adentro a lo mejor a cierto punto está garantizada por el tipo de comunidad que tenemos, pero precisamente como no hay ciertos filtros para el ingreso de personas a la facultad, creo que se llega a colar mucha gente ajena a la universidad y son las que suelen venir a delinquir. Entonces, en ese sentido, creo que sí faltaría mayores normas para el ingreso a la facultad. ¿Usted se siente seguro en la facultad? No necesariamente, porque ya me ha tocado que me robaron una laptop. Entonces, uno pensaría que como
eres profesor y el equipo lo traes efectivamente para dar tus clases, el que me lo hayan robado, pues en ese sentido no me siento seguro porque pienso que en cualquier momento me pudieran robar mis cosas, mi equipo. ¿Usted se siente seguro en el plantel? Claro que sí. ¿Por qué razón? Pues a pesar de la inseguridad, no tengo mala experiencia en ello, entonces pues no he sabido de un caso directo, sino más bien ha sido por voces secundarias por las que me he enterado de malos acontecimientos, pero no en algo personal ni cercano. ¿Qué opina de la seguridad en el plantel? Pues yo creo que no hay mucha seguridad. Han sucedido casos así a lo largo de la historia que yo conozco Catlán y que ha demostrado que no hay una seguridad interna. Los últimos hechos que sucedieron con la maestra pues son críticos, son deplorables, son totalmente ajenos a la escuela también, pero hoy nos damos cuenta que mucha gente que no es parte de la comunidad universitaria, si quieres ver por allá, hoy está enquistada y pues no podemos hacer gran cosa. Directores se han ido, otros directores han venido y no han tomado cartas en el asunto. Alguien decía que era un mal necesario lo de los comercios, pero para eso tenemos las concesiones, ¿no? Hemos llegado al final de este programa, pero antes de finalizar el debate, me gustaría escuchar una pequeña conclusión sobre este tema de cada uno de nuestros invitados. Comenzamos con Alfredo Gante, por favor. Bueno, en una sociedad en donde nadie cumple su función, es una sociedad que está condenada a la más brutal de las anarquías y siempre habrá grupos de poder esperando a aprovechar esta inestabilidad, ¿no? Por consiguiente, lo único que nos queda como universitarios, como ciudadanos, es efectivamente hacer lo que nos corresponde en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Y quizá a mí me gustaría cerrar con una frase de Sartre, que dice que el hombre es lo que hace del mundo con lo que el mundo quiso hacer de él. Muchas gracias, con esa frase nos quedamos. Ahora vamos con la licenciada Ariadna Uribe. Bueno, primero que nada agradecer la invitación para poder compartir nuestros comentarios acerca de este tema. Y bueno, creo que una manera de erradicar justamente la corrupción y la impunidad está en nosotros, en la cultura de la denuncia, ¿no? Siempre he dicho que nuestros alumnos, nuestros profesores son nuestros monitores. Entonces, si nosotros no denunciamos lo que vemos, nosotros no nos enteramos y se quedan impunes los delitos, ¿no? Por muy pequeños o por muy graves que sean, si nos hacemos de la vista gorda, si nos hacemos ciegos ante nuestra realidad, no podemos avanzar ni como comunidad ni como país. Entonces creo que el primer paso para todos y la gran lección que tendríamos que empezar todos sería denunciar. Muchísimas gracias y para finalizar con Marcos García. Igual que la licenciada, agradezco la invitación y creo que, como dicen, para redondear es cada quien hacer su tarea, su parte del trato, empezando por los maestros asistir a sus clases cuando les toca, los alumnos también entrar a nuestras clases, porque es la responsabilidad, porque por algo tuvimos el privilegio de haber entrado a la máxima casa de estudios, y los de vigilancia, no ser tan estrictos con la gente interna y preocuparse por la gente que está fuera de la escuela, y pues solamente eso, que cada quien haga su tarea y que cumpla con sus respectivas normas y con lo que está asignado para que realice. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahí lo tienen, televidentes. Con esta serie de preguntas hemos llegado al final del programa. Me despido y doy gracias a nuestros invitados del día de hoy por venir. Muchísimas gracias. En verdad. Es necesario hacer una reflexión en torno a este preocupante tema. Y es que la UNAM es un espacio de libre para el desarrollo, conocimiento y de las artes. Es obligación de cada uno de nosotros cuidar a nuestra segunda casa. Empecemos a tomar medidas ante esta situación.
No dejemos la máxima casa de estudios caer en malas manos. No dejemos que esta libertad se corrompa en libertinaje. Es ahora cuando la universidad más nos necesita. La responsabilidad no está en unos cuantos, está en todos. Seamos conscientes. No permitamos que estas prácticas acaben cobrando vidas y nuestra integridad como universitarios. De nuevo, agradezco a nuestros invitados por sus grandes aportaciones y nos vemos en la siguiente emisión de Goya Crítico. Muy buenas noches y hasta la próxima. Goya Crítico.